Recordarán que el escritor de la carta a los Hebreos se vio obligado a hacer una comparación de nuestro Señor Jesús con algunas entidades que los hebreos consideraban importantes. No es que nuestro Señor sea comparable, es que ellos estaban comparando y se sentían tentados a volver al judaísmo. Haciendo eco de eso, el escritor hace la comparación de lo que ellos consideran en mejor posición para decirles, Jesús está muy por encima de todo eso. En honor a ello, recordarán que lo primero que hizo fue decir que Jesús era superior ¿a qué cosa? A los ángeles. Segundo, dijo que Jesús era superior a Moisés. Perfecto. Y si ocupáramos un método de entidad y no de personas, diríamos que el escritor está diciendo que Jesús está por encima de la autoridad del mundo espiritual. Esto en cuanto a los ángeles. Que Jesús está por encima de la autoridad del mundo físico, haciendo eco a Moisés. Y ahora el escritor les va a decir la autoridad del mundo religioso. Dicho en otras palabras, para ustedes en el judaísmo, esto es lo más importante. La autoridad del mundo espiritual, haciendo eco de los ángeles, la autoridad del mundo físico, en ese caso Moisés como el más grande caudillo. Y ahora voy a comparar, dice él, el sistema religioso. Así es que, si la supremacía de Cristo es por encima de todo esto, ¿ustedes por qué están pensando en volver al judaísmo? Eso sería un horror. No pueden hacer eso. Claro que cuando ellos escucharon, esto fue difícil, pero un poco asimilable. Digo difícil en cuanto a los ángeles, al fin de cuentas no todos habían tenido una experiencia con seres espirituales. Ninguno de ellos tuvo la experiencia literal del liderazgo de Moisés. Así es que, aunque todo esto era difícil, diría yo, un poco asimilable. Pero lo que ahora está por decirles, esto se vuelve muy, muy difícil, en honor a que él está diciendo, lo que ustedes han considerado como autoridad en su religión, en buena hora, era autoridad. Pero la autoridad de Jesús está muy por encima de esa autoridad. ¿Qué era lo que ellos consideraban como autoridad en cuanto a religión? Era el sumo sacerdote. Para ellos, el sacerdocio era el que dirigía la religión. Y el escritor les dice, no hay un sumo sacerdote que puedan comparar con Jesús. Él es el sumo sacerdote. Esto debió provocar como un choque con ellos en lo que ellos manejaban como religión, pero va a darles detalles uno por uno. Y por eso es que nosotros titulamos a nuestro estudio de hoy, Jesús, el sumo sacerdote. Vayan a Hebreos capítulo 4 y por favor se ponen de pie cuando encuentran la cita. Hebreos capítulo 4, nuestro estudio de hoy, Jesús, el sumo sacerdote. Recordarán que estudiamos el domingo hasta el versículo 13, en donde el escritor había adoptado la postura del predicador,
diciendo: no endurezcan vuestros corazones, deben temer, deben perseverar. Ahora, por un pequeño interludio, hace a un lado la postura de predicador y una vez más adopta la de maestro, mostrando doctrinalmente la supremacía de Cristo. Solo que cuidado, porque esta vez en este capítulo parece que él decide: ya no más voy a hacer división cuando estoy mostrando o enseñando doctrina y cuando estoy siendo un consejero pastoral. Voy a entremezclar y ellos deben atender. Así es que ahora verán cómo él juega con todo eso. Vamos al capítulo 4, versículo 14. Efraín, ¿me ayudas? 4:14. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pare, recuerde, ellos estaban pensando volver al judaísmo. El judaísmo, la autoridad máxima es el sumo sacerdote. Esto de sumo es el jefe de todos los sacerdotes. Entonces el escritor dice: bien, pero nuestro sumo sacerdote es sacerdote por encima del sumo sacerdote. Así es que mantengamos nuestra profesión de fe. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora lo que hizo fue comparar la naturaleza humana de cualquier sumo sacerdote en la historia con la naturaleza humana del sumo sacerdote nuestro Señor, diciendo: si bien es cierto que él también enfrentó las tentaciones de cualquier otro, él fue sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Noten, venía el maestro hablando de doctrina. En el verso 16 entra el pastor diciendo a las ovejas: acerquémonos entonces a Jesús. Verso 1, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora va a hacer una descripción del sacerdocio. Probablemente estos sean conceptos nuevos para nosotros, pero pueden estar seguros, para los destinatarios esto era del diario vivir, porque cada vez que ellos iban al templo tenían comunión con un sacerdote. Ya les voy a explicar por qué. Por favor, ni en broma vayan a confundir nunca el trabajo de un sacerdote antiguo testamentario con el trabajo de un pastor nuevo testamentario. Nosotros, los pastores del Nuevo Testamento, somos única y sencillamente instructores de la Biblia. Y en ese privilegio, Dios a veces nos concede el honor de guiar y nos da la obligación de pastorear. Pero el sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres en el Antiguo Testamento. Los hombres no podían ir a Dios sin el sacerdote. ¿Me estoy dando a entender? Esa creencia, por cierto, y aunque no es temática de nuestro estudio de hoy, bueno es que lo mencione. Algunas religiones han tratado de continuar dicha autoridad y sus líderes intentan pintarse como sacerdotes del Antiguo Testamento, siendo autoridad para sus congregaciones. La Biblia dice que los que
tenemos la responsabilidad de ser pastor, doble honor a ellos. Pero ese honor significa en buena hora porque han dedicado sus vidas a ser instructores y a servir en la instrucción de la Biblia. Pero no doble honor porque sean autoridad. Yo no tengo autoridad espiritual por encima de ustedes. Lo único que hace diferencia entre ustedes y yo es que estoy en un lugar más alto, pero porque de lo contrario no me verían. Ustedes tienen el mismo acceso a la gracia de Dios que tengo yo. Mejor aún si tuviéramos el dinero, en lugar de que esta infraestructura me dejara a mí en posición alta, tendríamos que hacerlo tipo auditorium y ustedes estar en una posición por encima de mí. Porque esta figura ya no existe en el Nuevo Testamento. Cualesquiera religiosos que quieran adoptar la autoridad del Antiguo Testamento solo están manipulando a favor de ellos. Nuestro sacerdote ahora es nuestro Señor. Ahí lo dice, verso 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Está ahora diciendo algunas responsabilidades específicas de un sacerdote para compararlo con las responsabilidades que Cristo tuvo mientras ocupó el cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al decir que nadie toma para sí esta honra, también está diciendo que nadie puede ser un líder espiritual porque le da la gana de hacerlo. Aún si tiene un corazón para servir y para ser una buena persona, no tiene ningún privilegio si el Señor no se lo ha dado. Pero les explico luego. Verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Está diciendo que ni siquiera Jesús asumió el papel de autonombrarse sacerdote, que quien lo nombró fue su padre, diciendo: tú eres mi hijo. Verso 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Voy a explicar aquí ya lo de Melquisedec, por si acaso se me escapa el tiempo. Melquisedec es una manifestación de Cristo antes de su encarnación en Cristo. Estoy diciendo que en el Antiguo Testamento Jesús no aparece, excepto en Melquisedec, rey de justicia. Melquisedec, todos los estudiosos están de acuerdo que se refiere a Jesús. No tiene principio, no tiene final, no tiene genealogía. Abraham mismo le da diezmos, es el rey de la ciudad de paz. Todas sus características hablan de un sacerdocio muy por encima del sacerdocio que se instituyó con Aarón. Noten, Aarón, su sacerdocio, su casta sacerdotal, es mucho después de Abraham. Pero ya existía la casta sacerdotal de Melquisedec. Entonces, todos están en el común acuerdo que eso se trata de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación en Cristo. ¿Me di a entender? Bien, entonces repitamos de nuevo el verso 6, lo entenderán mejor. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Paren, ¿está claro? Jesús, tú eres el sacerdote de la eternidad. ¿Bajo qué orden sacerdotal? No la de Aarón,
La de Jesús es muy superior a la de Aarón. Es según la orden sacerdotal de Melquisedec. Sigue. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y oiga, no solo según la casta sacerdotal de Melquisedec, sino que en esa misma orden sacerdotal es declarado sumo sacerdote. Notan cómo desde el versículo 1 hasta el 10 del capítulo 5 está hablando un maestro y está enseñando doctrina. De hecho, creo que sin un poquito de ayuda y sin un contexto es fácil uno decir, no sé de qué está hablando aquí. Peor, si hay algunos que recién estudian la Biblia con nosotros, no me sorprendería que me digan, predicador, yo jamás escuché hablar sobre ese Melquisedec. Bueno, no le culpo ni se sienta mal, es parte del Pentateuco y es reciente estudiando con nosotros, no puede saber al respecto, pero poco a poco vamos a ir sumergiéndonos en ello. Empezó hablando el pastor al decir acerquémonos, ahora se pasa el maestro hablando de doctrina, una vez más y sin permiso literario se pasa al predicador o al pastor, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Un momento. ¿Fue difícil todo lo que hemos leído? ¿Fue difícil entenderlo, sí o no? Bueno, a lo mejor no muy difícil porque me iba metiendo en cada versículo tratando de explicarlo. Sin esa explicación probablemente habría sido difícil, pero él no está hablando de esa dificultad. Él habla de que ellos no están entendiendo porque no les importa entender, que es muy distinto a nosotros. Nótenlo en el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Notan? No está diciendo a los que recién estudian la Biblia, a los que nunca escucharon sobre Melquisedec, ¡qué barbaridad! ¿Por qué no entienden? No, les está diciendo a los que conocen sobre la orden sacerdotal de Melquisedec, ¿cómo es posible que no entiendan? Y ahí está hablando el consejero. Pero bueno, alrededor de eso, nuestro estudio de hoy. Oramos. Señor, rogamos que tú hables a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Que si algunos de nosotros somos niños, podamos descubrir ampliamente y claramente nuestro error para corregirlo y crecer. Señor, por favor, háblanos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Quise mostrar en esta lámina las definiciones básicas del sacerdocio, algunas. De hecho, esta es una breve introducción. Digo muy breve porque ya pronto verán en el capítulo 7, amplía sobre el sacerdocio de Melquisedec. Y vamos a pasar probablemente 2 semanas hablando mucho sobre el tabernáculo y las labores o las responsabilidades que los sacerdotes tenían. Pero hace una breve introducción. Entonces, en esa breve introducción, para que todos estemos en la misma página, tomé a bien cosas que debemos manejar, como por ejemplo, sacerdocio levítico. Es la estructura religiosa instituida por Dios en tiempo de Moisés. Cuidado, no se inventó esto Moisés, se lo inventó Dios para ser
mediador entre Dios y los hombres. Cierto, esos sacerdotes eran mediadores. Los hombres llegaban al templo y los sacerdotes eran los que ministraban la oración y el sacrificio mismo. La organización era vertical. Hace la definición de vertical, es que aquí es el que dirige y todos los que están abajo pues deben someterse. Y hace la aclaración porque hoy día no es vertical, hoy día es horizontal. Recuerden el versículo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y después de la cabeza de la iglesia, ¿qué sigue? La iglesia. ¿Era así en el Antiguo Testamento? No. Era Dios, el sacerdocio y el pueblo de Dios. Eso no es más así. La organización era vertical, el sumo sacerdote o jefe sacerdote, los demás eran auxiliares. Todos debían pertenecer a la tribu de Leví y ser entrenados desde niños. No era asunto que alguien podía sugerir, oigan, me encanta la labor sacerdotal, yo quiero ser parte de eso. Nadie podía optar a ese privilegio sin el derecho de nacimiento. Para poder ser de la tribu de Leví, tuvo que haber nacido de ese linaje. Y esa tribu era la única autorizada para ejercer el sacerdocio. Ellos eran entrenados desde niños en todas las funciones sacerdotales. Ahora, ¿qué eran todas las funciones sacerdotales? Toda la liturgia, toda la religión. Empezando desde oficiar el sacrificio. Oficiar el sacrificio es tomar el animal que traían para el sacrificio vicario hasta limpiar el templo. Todas esas eran responsabilidades sacerdotales y únicamente de la tribu de Leví podían ejercerlo. El escritor está haciendo énfasis a esto porque todos los judíos lo sabían muy bien y sabía que nadie que no era levita podía hacer eso, podía adoptar el privilegio. Ahora él quiere decirles, Jesús no está tomando un derecho que no le corresponde. A Jesús le corresponde porque Él es de la orden sacerdotal de Melquisedec, no de Aarón. Muy por encima de la de Aarón. Continúe. Requisitos. Debían haber sido llamados por Dios para representar al pueblo y nunca se hacía campaña política para aspirar al puesto. Hacemos un error los predicadores si queremos hacer un paralelismo entre el sacerdocio antiguo testamentario y el pastorado actual. Sin embargo, como ilustración, yo diría que en buena hora. Cuando digo ilustración es esto. La Biblia dice que nosotros somos linaje escogido por Dios, pueblo santo, y que todo lo que Dios pide que hagamos es un privilegio que no merecemos, y que nadie debería adjudicarse el derecho de servir si no ha sido llamado por Dios. Claro, eso abre las puertas para que todo mundo diga, yo sí fui llamado por Dios. Y es ahí en donde se genera un pequeño conflicto, en donde las iglesias intentan poner cierto orden diciendo, bueno, si quieren someterse a nuestra organización, si quieren ser parte de lo nuestro,
pues entonces sí tiene que haber un orden, y el pastor junto a los diáconos, a los líderes o a lo que signifique la autoridad, ellos son los que van imponiendo manos y diciendo quiénes pueden ser diáconos, quiénes pueden ser pastores, quiénes pueden ser lo que sea. Voy a darles un ejemplo puntual. Hay un hermano de la iglesia que creo que sucedió en Honduras. Es uno de esos lugares inhóspitos en donde él viajó y no iba con propósitos misioneros, él iba por su familia y por su trabajo, pero estando allá él sintió que el Señor puso en su corazón que predicara y las personas empezaron a convertirse. Él me contó: pastor, fue un milagro, en cuestión de 15 días que duró mi trabajo allá, casi a diario 2 o 3 personas venían a Cristo, y yo ya no estaba interesado en trabajar, yo estaba interesado en predicar. El grupo venía cada semana, escuchaban, y antes de irme, uno de ellos me preguntó que por qué no los bautizaba. Y pues yo empecé a leer, me dijo, y sentí que debía bautizarlos, así es que vengo aquí delante de usted para que me excomulgue, me dijo, o que me diga qué voy a hacer. Y yo me puse a reír y le dije: pero ¿por qué viene a...? Yo creí que me estaba testificando. No, me he sentido mal en todo el camino de regreso porque siento que yo hice algo que no me correspondía, porque yo bauticé a personas sin yo estar ordenado para ese ministerio. Entonces yo le dije: hermano, ¿había algún pastor cerca ordenado para bautizarles? No que yo conozca, es una selva, dijo. ¿Ha encontrado usted en la Biblia algo que diga que usted no podía hacer eso? No. Entonces, ¿por qué usted va a sentirse mal? Debería, dije yo, sentirse mal si usted está atribuyéndose el privilegio sin seguir una ordenanza cristiana. Pero yo me sentiría muy honrado de estar en sus zapatos y sabiendo que su corazón era servir. Después de nuestra conversación y yo explicarle todo, él me preguntó: mire, pastor, ¿y qué tengo que hacer para que me ordene formalmente? Yo sonreí: ¿quiere seguir bautizando? No, me dijo, pero ahora entiendo que el Señor me está llamando a ser un pastor. Bueno, pues ahora entre al seminario, siga todas las instrucciones, y cuando usted esté listo, pues pregúntele a los encargados, y entonces usted va a ser un pastor bajo nuestra iglesia. Pero lo que ahí se está explicando es en contra de aquellos que hacen campaña política o que hacen campaña proselitista, tratando de aparecer superiores delante de otros. De hecho, fotografías, publicidad y cosas parecidas. Yo siempre me pregunto, y no los estoy juzgando: wow, no sé por qué lo hacen. Pero en fin, sigo. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Amén o no amén? ¿No preguntas? Siga. Los deberes, según esa introducción: ministrar a todos y una vez al año entrar al lugar santísimo. Eso era en el Antiguo Testamento. No me voy a extender en esto porque en el capítulo 9 vamos a entrar al tabernáculo y al lugar santísimo, y ahí sí me voy a extender explicándoles de qué se trata. Pero ellos, como sumos sacerdotes, tenían que hacer eso una vez al año, que es exactamente lo mismo que Jesús hizo, y Él se los está recordando, pero una vez para siempre. Siga. Jesús, cumpliendo los requisitos y sobrepasándolos, nuestro Señor fue llamado por Dios para servir como mediador entre Dios y los hombres. Después de la resurrección de nuestro Señor, entonces está el versículo en donde deberíamos memorizarlo: hay un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso se aplica exclusivamente al Nuevo Testamento. Bien, ¿hay algo más? Más nada. Ahora, si me estoy dando a entender y no hay ninguna pregunta, nada. Entonces vamos a regresar al versículo 7 para que cuando ustedes lean de nuevo todo esto digan si tiene sentido. Cristo en los días de su carne estoy en el 5:7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Es decir, Él fue sacerdote para todos. Y entonces fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. Está a punto de decirlo. Pero, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, paren. Yo les preguntaría, en nuestro contexto, como iglesia, literalmente, no estoy hablando de otra iglesia, ¿cuántos años creen que debería tener un cristiano promedio para ya no ser un niño? ¿Cuántos años? Hablo de esta iglesia. Y cuando hablamos de un niño, ¿cuándo un niño deja de ser niño? ¿Cuándo? No digo la edad. ¿Cuándo se vuelve maduro? Porque algunos llegan a los 50 y siguen siendo niños. No maduran nunca. Entonces, ¿cuándo un niño se vuelve un hombre? ¿Cuándo madura? Hermano, no siempre, porque a veces razonan y a veces no. La madurez, ¿sí, hermano? Bueno, la madurez tiene que ver con conocimiento, porque empieza a existir madurez cuando conocemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y empieza a haber madurez cuando hay sabiduría, es decir, cuando decidimos tomar el bien en lugar de tomar lo malo. Eso significa que una persona madura es una persona que obra con sabiduría y que obra con inteligencia. De allí que decimos, este es un niño, ¿cómo es posible que a los 30 años esté haciendo eso? No tiene ninguna sensatez. ¿Estoy dándome a explicar que la madurez tiene que ver con inteligencia y con sabiduría? ¿Sí, amén? ¿Está claro? ¿Recuerdan qué es inteligencia? Capacidad de adquirir conocimiento, y sabiduría, la capacidad de usar bien ese conocimiento. ¿Estamos claros? Entonces, en este contexto de iglesia, ¿cuándo un cristiano debería dejar de ser un niño? ¿Cuándo se supone? ¿Cuántos años deberíamos darle para que tenga un poco de conocimiento y un poco de sabiduría y que podamos decir, bueno, ya no es un niño? ¿Cuántos años? 25. No, hombre, si se van a morir la mayoría antes de esa edad en Cristo. Sí. Yo creo que, como no dice la Biblia, puede usted tener razón, pero yo pienso que 25 años, una gran cantidad de ustedes nunca van a llegar con 20. ¿A qué edad vino usted a Cristo? 38, digamos 40. ¿Cuántos tiene? 22 años en Cristo y todavía no ha llegado a la madurez.
Ah, ¿verdad que sí? Ah, ¿y no dice que hasta 25, pues? No. Cuidado, no estamos hablando de que se volvió la plenitud del conocimiento y la plenitud de la sabiduría. Estamos diciendo que ya se volvió un adulto. O sea, el adulto todavía tiene mucho que aprender, pero ya no se puede decir que es un niño. Entonces, ¿a qué edad debemos esperar en el contexto de esta iglesia que uno de nosotros deje de ser un niño? Hermana, ¿al año? ¿Alguien dijo más? 5 años. 8. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Eric, 3 años. Bueno, voy a sacar una media. Y entre los 8 y los 3, eliminando los extremos, me voy a quedar con 5 años. Pregunto, ¿creen que está bien decir que los que tienen ya 5 años estudiando la Biblia con nosotros ya no deberían de ser niños? ¿Que ya deberíamos haber adquirido un poquito de madurez espiritual? ¿Sí, amén? ¿Todos de acuerdo? Bueno, entonces todos los que tienen más de 5 años aquí, ustedes son unos niños si no tienen madurez espiritual. Y por ustedes, este escritor está diciendo que no puede seguir explicando porque lo que sigue no es para niños, sino para cristianos maduros. Y la pregunta es, ¿por qué es que ustedes no han crecido? No se está refiriendo a todos, está refiriendo a algunos. ¿Por qué es que no han crecido? Tiene más de 5 años de venir a la iglesia y no sirve en ningún ministerio. ¿Creen que ese es un maduro espiritualmente o una persona madura? ¿Sí o no? No se ha casado, ni quiere saberlo. ¿Qué dijeron? No se ha bautizado. No, de veras, después de 5 años. Imagine, ¿será maduro espiritualmente? Y no conoce los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Será una persona cristiana madura? No. Bueno, pero ¿y cómo es posible que después de pasar en una iglesia como esta 5 años sigan siendo niños? Ella dice que no les interesa. Se conforman con venir a llenar el espacio. Juan, siguen ocupando un espacio nada más. ¿Sí? Exactamente. Hablando en las palabras del escritor de Hebreos, váyanse al versículo. ¿En cuál está? ¿Cuál está, hermano? En donde dice siempre andan vagando. 5:12. No. 3:10. Donde me tentaron y vieron mis obras. Sí, el 3:10. Vayan todos al 3:10. Aquí van a ver todos los que tienen 5 años y todavía no son maduros en la fe. ¿Por qué? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, díganlo en voz alta, y no han conocido mis caminos. Exacto. Y a ellos el pastor se refiere diciéndoles, ¿cómo voy a seguirles hablando si son unos niños? Imaginen, después de 5 años no sirven. Este predicador sí que le agarra pila contra los que no sirven, ¿verdad? Bueno, a mí no me agarra pila. Es a la Biblia. Porque la Biblia describe que los que aman al Señor le sirven con todo su corazón, ¿o no? ¿Saben? Voy a mencionarlo con las palabras de John Piper. Está, no importa en qué página porque ustedes no andan esto.
y no todos están en el club de lectura. Escuchen esto. Él dice, ¿qué es lo opuesto a la vergüenza? De hecho, ¿alguien quiere describir lo opuesto a la vergüenza? La honra. Lo opuesto a la vergüenza es la honra. Y todos nosotros como seres humanos queremos que las otras personas nos honren o digan que somos una vergüenza. ¿Qué es lo que queremos? Que nos honren, ¿verdad? No estoy hablando de fama ni que andamos buscando aplausos. No, solo estoy diciendo que cuando no nos honran, nos propinan vergüenza. ¿Está claro? Y por eso es que todos tratamos de guardar nuestro testimonio y mostrar una imagen o luchar por esa imagen. Ahora voy a seguir. Para Pablo, lo opuesto de sentir vergüenza no es recibir honor. Para Pablo, lo opuesto a recibir vergüenza es que Cristo sea honrado a través de nosotros. ¿Entendieron la diferencia? ¿Sí o no? Una persona que no es madura en la fe, que no ama al Señor, lo único que le preocupa es que digan que es un hombre o una mujer decente, honesta y que no le hace daño a nadie. Pablo dice que eso es una vergüenza para alguien que ama al Señor. Porque Dios no nos ha hecho a nosotros para que nos honren a nosotros. Dios nos ha hecho a nosotros para que honren a su Hijo a través de nosotros. ¿Lo entendieron? Entonces, para los cristianos maduros, ¿qué es lo vergonzoso? ¿Levante alguien la mano? No. ¿Hermano Eric? No. Bueno, eso es parte, pero hay que decirlo de otra manera. Cerca, pero no. Hermano, están tan cerca, Luis, que la gente no honre a Dios a través de nosotros. Eso es lo vergonzoso. Es vergonzoso que en nuestro trabajo nadie quiera honrar a Dios por nuestra vida, sino que lo que digan, para ser cristiano como este, me quedo tal cual soy. Esa es la vergüenza, que a nadie nosotros glorificamos con nuestro estilo de vida. Es una vergüenza mayúscula que alguien se crea siquiera cristiano cuando su vida no es para que Cristo sea glorificado. ¿Me di a entender? No dije yo eso y esta ilustración no me la saqué de la manga de la mano, se la sacó John Piper de la Biblia. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Ustedes creen que un cristiano que no sirve a Dios honra con su vida a Dios? ¿Alguien puede glorificar a Cristo con uno de ustedes que vive para gastarse su dinero y que la gente crea que usted es alguien importante? ¿Cristo se ve glorificado con su estilo de vida? ¿Sí? No. Bueno, es lo que Él está diciendo. Se han hecho tardos para oír. Tengo que hablarles como a niños. Tengo que mencionarles las doctrinas rudimentarias, que de hecho, ¿saben? Creo que los niños ni siquiera saben cuáles son esas doctrinas. ¿Y saben qué es lo más curioso? Ya tienen más de 5 años aquí. Y ni siquiera eso saben. Pero en fin,
cada quien decide si quiere glorificar a Dios con su vida. Señor, gracias por hablarme.